esta presentación. Un ambiente virtual de aprendizaje. Varios autores han definido lo que es un ambiente virtual de aprendizaje en algunos documentos y revistas recientes. Los llaman ABA, revistas latinoamericanas, que colocan el ambiente virtual de aprendizaje como una respuesta a las necesidades cada vez más de integrar la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Otras corrientes los llaman entornos virtuales de aprendizaje, incluso plataformas, escenarios. He leído también al respecto que los llaman escenarios virtuales de aprendizaje. Y cada autor y perspectiva, ¿verdad?, va definiendo según las intenciones de investigación o de trabajo que desean desarrollar. Acá en esta presentación vamos a darle ya cierta definición y que todos te llevemos como un mismo lenguaje de lo que es un ABA, ambiente virtual de aprendizaje. Pero antes quería escucharlos, los escucho. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pueden decir con respecto a qué es un ambiente virtual de aprendizaje? Una lluvia de ideas con respecto a este concepto. Los escucho. La más presente podría ser mediación virtual. Eso sería como un ejemplo. Ajá. ¿Cómo lo definiría? ¿Qué es un ambiente virtual de aprendizaje? Un lugar en donde los estudiantes puedan interactuar tanto con trabajos por sí solos como en grupo. Muy bien. Interactuar, una palabra bastante interesante en esto del ambiente virtual de aprendizaje. ¿Algo más? Me parece que es un ambiente que debería poseer las herramientas para que la persona interesada pueda ser como autodidacta. Muy bien. Excelente aporte también. Estoy escribiendo acá palabras que van diciendo. ¿Los demás? ¿Qué entienden por ambiente virtual de aprendizaje? Tirsa dice que es un medio para comunicarse con el docente. Estoy viendo el chat ahorita. Un medio para comunicarse con el docente. Bien. ¿Qué más? ¿Más aportes? Yasmín, Angie, Kenneth, Pamela, Dariet. Debe ser dinámico, atractivo para el estudiante, que no sea pesado, que no sea cansado. Atractivo. Ojo con el peso. Muy bien. ¿Más? ¿A qué se refiere con atractivo? Meramente visual. Sí, como el diseño. Ok. ¿No? ¿Cómo se llama esto cuando algo posee la ventaja o la cualidad
de que se puede hacer no una, sino varias veces y siempre se puede encontrar nuevos aprendizajes en él. Es decir, que algo se puede hacer 2 veces y llevar a un nuevo nivel, por decirlo así. Ujú. Sí, sí, sí. Estoy buscando acá la palabra, pero sí entiendo. No sabría cómo ponerlo en una palabra. Sí, ¿cómo lo podríamos definir esto que dice compañero? Eh, Constante aprendizaje, Aprendizaje recurrente. aprendizaje recurrente, es una palabra bastante interesante, aprendizaje recurrente. Bien, eso es todo. ¿Nadie más con algo nuevo? No. Bien, efectivamente mencionan todos los que dieron el aporte, les agradezco, y mencionan elementos que están presentes en un ambiente virtual de aprendizaje. Ahora, es claro tener una definición y una definición que aborde diferentes elementos de diferentes naturalezas y una definición que permita sobre la cual trabajar y en lo que es un ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, veamos, avancemos. Veamos los que dicen los autores. Acá no estoy colocando referencias propias de autores porque esta presentación la elaboré meses atrás para otro curso eh, a partir de varias lecturas que hice y varios conocimientos adquiridos a lo largo de toda la experiencia. Entonces, un ambiente virtual de aprendizaje es concebido como un escenario, un espacio. Es claro que este escenario, este espacio, tiene una característica que lo define, virtual. Y este espacio tiene condiciones favorables. Y aquí estas condiciones van a ser variadas. Estas condiciones van a tener también ciertos límites, ciertas fronteras y ciertos alcances. Pero en, fin, en resumen, estas condiciones tienen un objetivo, el que las nuevas tecnologías, algunos autores las llaman nuevas tecnologías, yo prefiero decir también tecnologías digitales, que las tecnologías digitales auxilien y orienten el aprendizaje, y acá destaco entre paréntesis, autónomo de los alumnos. Entonces, como decía el compañero, ser autodidacta en el cual la tecnología es el mediador. En un espacio virtual, en un escenario virtual, el docente no está como mediador. Por ejemplo, estas clases sincrónicas, desde esta definición, están siendo mediadas por una tecnología que permite la videollamada o la videoconferencia compartida entre varias personas. Entonces la tecnología está orientando, está auxiliando. Por sí mismo, una clase como esta no es un ambiente virtual de aprendizaje, sino solamente es uno de los recursos, es una de las condiciones favorables dentro de un espacio, un entorno mayor de todo el ambiente. Ahora, si el objetivo es que las tecnologías orienten el aprendizaje autónomo de los alumnos, entonces se deben implementar materiales multimedia interactuando con el intercambio de conocimientos a través de relaciones interpersonales. Aquí viene la interacción, como ustedes refirieron también. Es un espacio en el cual se puede comunicar con el docente, se puede interactuar entre los colegas. Entonces acá viene la parte también que es un social, que define un ambiente o un escenario de aprendizaje. No podemos, eh, a pesar de ser virtual, no podemos distanciar o aislar un entorno virtual de la parte social. Ven que incluso con todo esto a nivel mundial que vivimos, de mantenerse en casa, de realizar actividades en casa, en familia, dentro de nuestras burbujas, ha hecho que las barreras de las relaciones sociales o la socialización vaya más allá de lo presencial a realizar ya actividades virtuales. ¿Cuántos tal vez de ustedes en este tiempo han realizado una llamada y estar en un cumpleaños de manera virtual? eh, lo que es la propia sistema educativo, que es algo meramente social,
y tantas teorías como del constructivismo, en el cual se define que el conocimiento eh, se desarrolla con interacciones sociales, o sea, en la socialización, y vemos ahora cómo estamos socializando de forma virtual. Entonces, la virtualidad y estos ambientes virtuales de aprendizaje tienen esa característica de que a pesar de ser virtual, siempre van a apelar y buscar la socialización entre los participantes del entorno. Se va a compartir contenidos, es claro, contenidos disciplinares, experiencias y procesos didácticos. Y todo esto toma lugar durante la resolución de diferentes actividades, diferentes tareas que se establecen en la plataforma. Ya si entra en juego acá la plataforma en la cual va a alojar este escenario virtual de aprendizaje. Ante una definición como esta, que incluyen varios elementos que ustedes mencionaron, ante una definición como esta, es claro que la formación inicial de profesores en las últimas décadas, 2 o 3 décadas atrás, no apostaban a desarrollar en los futuros educadores capacidades que los habiliten a ser diseñadores, designers de ambientes virtuales de aprendizaje. Es claro que no existía ese concepto. Es claro que no existía el concepto de vamos a formar educadores para que den clases de forma virtual, que luego va a llegar el momento en el cual tienen que dar clases virtuales. Eso no se esperaba. Se preparaba, no, vamos a formar educadores que atiendan necesidades educativas especiales, que atiendan eh, ciertos patrones de estrategias de aprendizaje, tipos de inteligencia, inteligencias múltiples. O sea, hubo una corriente psicológica donde se definían muchos aspectos que se fueron integrando en la formación inicial de profesores, pero no hubo ninguna preocupación en desarrollar capacidades en los docentes que los capacitaran, valga la redundancia, capacidades que los habilitaran, que les respaldaran para ser diseñadores o elaborar un ambiente virtual de aprendizaje. Es por eso que en torno a los ABA, y estoy en mente incluso discutir un artículo y tratar de someterlo a alguna revista y publicarlo en torno a la discusión que me he puesto a mí mismo como investigador, de que es por eso que los ABA han sido tan mal interpretados y han sido expuestos a situaciones en las cuales se presentan, vamos al ambiente virtual de aprendizaje, el docente está ahí, es un gran esfuerzo, pero al final no cumplen con la definición que autores que sí están trabajando los ambientes virtuales de aprendizaje están dando las líneas y los principios para eso. Ahora, ¿por qué existe esta carencia en torno a los ambientes virtuales de aprendizaje? Porque no se ha consolidado esto desde la formación inicial. Esto es muy reciente, incluso en esta carrera, que es también muy reciente, no se ha consolidado el hecho de que es importante no solamente integrar a la tecnología en la formación de ustedes, que ustedes sean expertos en tecnología, porque lo son. He visto, por ejemplo, estudiantes de colegas de ustedes de otros años y he visto cómo manipulan la tecnología, cómo son expertos en GeoGebra, cómo pasan de una aplicación a otra, ya es algo de esta nueva era, ¿verdad? Generacional de profesionales, pero falta esa consolidación de traer ese conocimiento tecnológico y ponerlo al servicio de la didáctica en sí y la didáctica de la matemática y armonizar todo ese conocimiento en el ambiente virtual de aprendizaje. Por eso les recomiendo esa presentación en la cual discuto el modelo TIPAC, en el cual sí apuesta a una integración de tecnología, pedagogía y contenido matemático de forma integral y simultáneo avanzar en estos 3 dominios de conocimiento y no verlos por separado.
¿Por qué? Porque en las últimas décadas se ha concebido la tecnología como un conocimiento extra del docente. O sea, el docente se preocupa por enseñar, por conocer teorías didácticas y todo, y de vez en cuando jala la tecnología. Voy a usar esta aplicación y desarrollo esta clase. Voy a usar esta presentación y desarrollo esta clase. Va jalando la tecnología, pero no la integra en su quehacer didáctico, en el desarrollo de su quehacer docente. Y es por eso que el ambiente virtual de aprendizaje es un lugar en donde se toma protagonismo, ¿no?, el docente para integrar efectivamente la tecnología. Pensar en qué indicación, en qué imagen, en qué tipo de letra, en qué fondo. Todo esto ya forma parte de que el docente debe de concebir. Y era algo que antes no se necesitaba. Y antes no muy atrás, sino muy reciente. O sea, ¿por qué un docente se va a preocupar en qué tipo de letra usar, en qué fondo, en qué tamaño, en qué color, en qué imagen, si su herramienta para ir a dar clases es un Pilot o una tiza y escribir en una pizarra? Porque tal vez no hay proyector, porque tal vez no hay recursos tecnológicos. ¿Entienden? Entonces, la realidad ha hecho que no se esté trabajando en eso. Sin embargo, vienen contextos como este, en lo cual vemos que aquellos que sí se ocuparon en desarrollar estas capacidades tecnológicas de forma integral con su conocimiento didáctico, pueden desarrollar un mejor, eh, un mejor aprovechamiento en clases virtuales, en diseños de entornos virtuales como mediación y aspectos así, y otros que efectivamente sí están fuera realmente de todo este saco de la virtualidad. Por ejemplo, eh, ustedes deben estar muy satisfechos porque eh, de toda la escuela, bueno, toda la universidad, es claro que no conozco con detalle diferentes facultades, pero a partir de familiares, de amigos y todos que estudian otras carreras, me he dado cuenta cómo nosotros en el Departamento de Educación Matemática nos hemos preocupado mucho para que toda esta virtualidad ustedes se sientan acompañados, se sientan apoyados. Es por eso que les llegan correos diciéndoles necesita una tablet, se les presta. Necesitan un recurso, se les trata de conseguir. Se necesita más tiempo para entregar, pues se le da. Que si se le fue el internet, tranquilo, tiene un respaldo de la clase grabada. Todas estas decisiones son tomadas, ¿por qué? Porque el Departamento de Educación Matemática y los profesionales que están ahí se han ocupado en desarrollar didáctica y forma parte de la didáctica en un ambiente virtual. Ahora, dentro de la propia escuela, el semestre anterior que trabajé en una cátedra de matemática aplicada, vi cómo colegas que tienen un alto grado de conocimiento matemático, son matemáticos, tenían estas carencias a nivel didáctico y tenían estas necesidades y estas trabas de cómo voy a enseñar álgebra lineal a través de una computadora, cómo voy a acompañar a los estudiantes, cómo voy a motivarlos, a atraerlos. Y es por eso que entonces, si uno entra a, a entornos virtuales y son entornos virtuales muy carentes, muy poco llamativos, muy poco, o sea, muy fríos, muy simples, es porque no se ha desarrollado y no se han ocupado por desarrollar esas habilidades. En el caso, por ejemplo, mi esposa, que ella está llevando un curso de mercadeo en la universidad aquí en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, ella tiene clases los miércoles y ha sucedido tanta cosa con el profesor de ella. El profesor es un experto en el área de mercadeo, es director y ha ocupado puestos en entidades nacionales e internacionales. O sea, la Escuela de Economía siempre tiene ese perfil de docente, ¿verdad? Muy posicionados en la sociedad. Pero son un horror didáctico en la forma en cómo ellos desarrollan la clase. Por ejemplo, él dijo, los espero 10 minutos antes de la clase, va a estar el Zoom habilitado, deben de estar conectados 10 minutos antes, a las 7 cierro la lista de presentes que estén durante esos 10 minutos y no dejo entrar a nadie más, porque en la sala de espera, los deja ahí en la sala de espera.
Y semanas atrás, la semana pasada, sucedió que a los 40 minutos o 50 minutos, el profesor, disculpen la palabra, pero así fue, le dio la gana aceptar a un estudiante que había entrado tarde. El estudiante le empezó a reclamar y fue esto y lo otro, un dime, que te diré, y fue un ambiente pesado generado por una mala, pésima y horrorosa decisión didáctica del docente en el cual está llevando ni en lo presencial, imagínense que ni en lo presencial es válido que yo diga a las 7 cierro la puerta, le pongo seguro en adentro. Ni en lo presencial es válido. Ahora no está, donde a veces estamos y se cae el internet o no entra Zoom o tengo que colocar datos y entienden. Entonces, ven cómo el estar tan alejados de una integración efectiva a la tecnología produce que estas decisiones que toma el docente, en lugar de favorecer el aprendizaje, lo destruyan por completo. Entonces les decía que ustedes en el Departamento de Educación Matemática de verdad deberían sentirse motivados porque están muy chineados. Y pueden compartir con otros colegas de otras carreras y se darán cuenta que tal vez las clases en la virtualidad no estén siendo tan provechosas o tan bien estructuradas como las que ustedes están teniendo. Bien. ¿Qué más? Los ambientes virtuales están basados en un modelo educativo sustentado en la educación en línea. Fue la educación en línea, la educación a distancia, que esto sí ya tiene varias décadas, que ha hecho que los ambientes virtuales de aprendizaje tomen cada vez mayor protagonismo. Ahí nacieron, por decirlo así, en la educación en línea, a distancia. Lo cual implica un cambio sustancial en los paradigmas tradicionales. Vean que todo esto ha sido una ruptura paradigmática, o sea, los paradigmas se han quebrado, se han roto. Hemos pasado de lo tradicional a algo totalmente novedoso. Siempre estamos reinventándonos todos los días, todas las semanas, replanteando todo el currículum, como dice acá, una reestructuración y replanteamiento del currículum, y muy importante, una reorganización y redefinición de los roles de los actores educativos. Acá mencionamos ayer en la conferencia que una de las mayores dificultades del tema de la virtualización es definir bien cuáles son los roles, cuál es el rol del docente, cuál es el rol del estudiante. ¿Por qué? Yo me esfuerzo mucho realmente y trato de esforzarme para generar espacios en los cuales ustedes sientan que están activos, que no solamente me están escuchando. ¿Por qué? Porque creemos de que, así como ustedes han estudiado, que el conocimiento es una construcción social, el conocimiento se discute, la participación activa y responsable del estudiante. Pero ya era difícil en una clase, el profesor estar en el aula, estar al frente, y tratar de armonizar y orquestar toda la actividad, ahora mucho más difícil es a través de una pantalla, de una computadora. Entonces debemos de redefinir los roles. Y con respecto a esto, quería escucharlos, tener otro espacio en el cual poder escucharlos, poder ver sus concepciones, sus experiencias que han vivido incluso en estos meses de virtualidad. Y cómo podríamos redefinir los roles en un ambiente virtual de aprendizaje. ¿Cuál sería el papel del docente? ¿Cuál sería el papel del estudiante? ¿Cuál sería el esperado? ¿Y cuál tal vez es el de la realidad? O sea, hablar en torno a esto. Los escucho. Esa preguntilla está más dura, profe. Sí. Pero igual lo que ustedes consideren son concepciones válidas. ¿Cuáles son las responsabilidades? Hablemos de responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del docente en un ambiente virtual de aprendizaje? El primero que se me vino fue, bueno, tal vez relacionado con lo que usted nos decía, de velar como por los estudiantes, o sea, si se les desconectó o si tienen problemas de internet o sea, nada como de la clase en sí, sino como de los problemas que pueden llegar a tener.
Muy bien. o dificultades tecnológicas. Ok. Bien. Coloqué aquí velar por la realidad de los estudiantes. Bien. A ver aquí el chat. Propiciar retroalimentación. Eso es muy importante. Interesante. ¿Qué más? Sí, lo que usted dijo ahorita es también súper importante, ¿no? Mantener de alguna manera posible que los estudiantes, o sea, tratar de involucrarlos, de que estén de manera participativa, porque como usted no los está viendo, entonces es necesario escucharlos o es bueno intentar promover eso. Muy bien. Promover la participación activa. Cuando estamos sobre el docente, responsabilidades, qué hacer, cuál es el quehacer docente dentro de un ambiente virtual de aprendizaje. Mantener una buena comunicación, ¿No? tanto sincrónica como asincrónica. Para mí esto es sumamente importante, lo de la buena comunicación. El estudiante muchas veces se siente perdido realmente en un mar de documentos o en un océano de instrucciones y no sabe qué tomar, qué seguir. Entonces, una buena comunicación clara, efectiva, ayuda a subsanar esas dificultades de orden que a veces el estudiante tiene. ¿Qué más? Podemos ir también ya refiriéndonos al estudiante. ¿Cuáles serían las responsabilidades, el papel, el quehacer del estudiante dentro de un aula? Los demás que casi no han participado, los escucho. Profe, yo en docente, no sé si tal vez también agregaría como ser guía, porque como la educación es un poco más autodidacta, digamos, Ujú. entonces el profesor tiene como que ser guía, pero lo pondría en docente. Cierto, cierto, sería. Y en estudiante, ahorita lo que pienso es como en que esté atento a lo que el profesor sube o lo que, no sé, como los recursos que brinda y así. Ujú. Voy a colocar aquí también lo que Tirsa escribió, que dar mantenimiento al ABA, eso es muy importante. Mm, Esto es algo en constante construcción. Un ambiente virtual de aprendizaje va en constante construcción. Del estudiante, estar atento entonces a las instrucciones y demás elementos del ABA. ¿Qué más? Yo creo que eso va de estar atento. Es una consecuencia de que en clases presenciales el profesor daba las indicaciones o todo lo que tenía que dar en horario de clases o en correos. Yo creo que aquí como que se siente una libertad de que por parte del profesor de que como que puede actualizar constantemente la página o sí, en este caso mediación o dar información constantemente. Entonces yo creo que se ha creado como esa necesidad de estar viendo como qué es lo que está poniendo el profesor, porque tal vez la clase presencial se esté discutiendo sobre otra cosa y no de campo no sé, Entiendo. a explicar X tarea o a dar esta otra asignación. Entonces, como que se ha visto esa necesidad de estar constantemente Ujú. revisando y revisando para ver que no se le pase nada a uno por eso mismo. Muy bien. Acaba siendo como estar consultando una red social, por decirlo así, en la Sí, cual las redes en cierto sociales caso. las consultamos y vemos qué hay de nuevo, y qué publicaron y qué esto. El ambiente virtual de aprendizaje debe de significar debe ser significativo
para el estudiante en el cual él se sienta atraído por estar en constante visita. También Tirsa está comentando en el chat que el estudiante debería también saber buscar información por su cuenta. O sea, aquí es una palabra que quería mencionar y que tiene que ver con Tirsa, que es responsabilidad. Responsabilidad de su propio aprendizaje. Aquí entra esto que Tirsa está diciendo, o sea, buscar información, complementar la información, tener una responsabilidad de su propio aprendizaje. Bien, ¿algo más que se les ocurra acá? Responder a expectativas realistas por parte del docente. Responder a expectativas realistas. ¿Qué quiere decir con esto? Sí, realistas es porque a veces el docente no se pone en el zapato de los estudiantes y piensa, o sea, dejan muchos trabajos, etcétera, piensa que todo lo tiene que responder y tal vez el estudiante no tiene el tiempo para entregar la calidad del trabajo que él espera. Ujú. Entonces es más como, o sea, eso de realistas era más por eso, por tomando en cuenta que a veces los docentes no toman en cuenta esos. Sí. Ya que mencionan esto, ahora ustedes con este tema de la virtualidad han sentido que la carga académica en trabajos, en asignaciones, en volumen, ha aumentado significativamente a lo de la presencial, es semejante o ha disminuido. En, en algunos cursos ha disminuido, tal vez los teóricos se siente como que dependiendo de la modalidad o dependiendo del profesor hay menos cosas que hacer. Y tal vez ese estilo didáctico se siente como más, como que los trabajos o asignaciones son los que tienen más peso. O sea, no, tal vez no es el caso, pero como que la asignación tiene mucho que ver a la hora de llegar a la clase sincrónica. Ok. Como que la clase se hace a partir de eso. Entonces la respuesta sería sí. ¿Los demás qué percepción tienen? Sí, yo también considero que bueno, más bien considero que los que deberían de ser cursos, a ver, ¿cómo explicarlo? Sí, digamos, teóricos en el sentido de, es que no sé si decir que sea teórico es la palabra correcta. Los que son más de matemáticas, más como Sí, se álgebra, llaman lineal. cursos matemáticos. Dice, Ok, están concebidos en el programa como cursos matemáticos. ajá, esos considero que es que he tenido de los dos roles, es decir, hay cursos que he sentido que hay que ponerle más por aparte porque pues usted, la clase es sincrónica o no hay, está ausente del todo, o cuando hay, pues rinde menos, claramente, por el tipo de sistema que hay. Sí. Entonces, usted tiene que ponerle más tiempo por aparte. Incluso considero que absolutamente a todos se les ha reforzado la parte de buscar esta información por aparte y enterarse Mm. usted por aparte cómo resolver ejercicios más que antes. Em, y por parte de los que son más teóricos, que dan más cosillas como didácticas y así, considero que se han vuelto como que dan más práctica, porque justamente eso, es que las clases no rinden tanto. Ujú. Entonces, antes era, digamos, usted podía, considero que el docente tenía más maneras de poder evaluar al estudiante que tanto está aprendiendo, Sí, claro. que también está entendiendo, y ahora al no tener ese recurso y necesitar igual hacerlo, pues necesita dejar tal vez más trabajos. Y por Ujú. parte del estudiante se siente más cansado, porque antes usted sí pasaba cierto rato en la computadora, pero era casi siempre Ujú. para hacer trabajos. Es que ahora todo el día es estar en la computadora, para cursos, para trabajos, para revisar, todos en la compu. Entonces, a veces también se siente que con menos uno se siente más cansado. Sí. Inclusive para socializar. Exacto, inclusive para socializar es Inclusive, hasta por la computadora. Sí, no, es un hecho, es un hecho. La computadora, por ejemplo, la mía pasa encendida el día, todo el día. Solo para comer o dormir las pocas horas que duermo, eh, está apagada. Pero cuando, por ejemplo, termino una clase y estoy subiendo a YouTube y mientras carga YouTube, ahí la dejo. Mientras o descargando algo, ahí queda. Entonces, es el instrumento que está mediando todo esto. Les consultaba esto, ¿por qué?
para hacer aquí una distinción bastante significativa y tratar de complementar y entender qué es un ABA, ambiente virtual de aprendizaje. Esto que estamos teniendo nosotros acá, clases, en el entorno virtual en mediación, clases sincrónicas y trabajos asincrónicos y asignaciones, como ustedes llaman, en este curso o en cualquier otro, matemático, tecnológico, didáctico, no es un ambiente virtual de aprendizaje, sino es un espacio virtual, un espacio de desarrollar conocimientos mediados por tecnologías. Pero ¿por qué no es un ABA? Porque un ABA tiene una característica muy importante. Y los autores que trabajan bien este concepto la han defendido. Y un ABA es que no debe estar sujeto a, a una variable temporal. Por ejemplo, en un ambiente virtual de aprendizaje, yo no les pediría a entréguenme en el trabajo a más tardar el lunes a tal hora. O tomen este quiz y tienen 30 minutos para responderlo. Esta dinámica no existe dentro de un ABA. Esta dinámica existe dentro de un curso presencial que se ha forzado a ser virtual, porque forma parte de un currículum dentro de una carrera académica. Un ABA es un espacio donde el estudiante entra, pasa el tiempo que quiera navegando, pasa resolviendo tareas, si quiere hace una pausa, sale, vuelve a entrar, complementa, va avanzando. Un ABA, un ambiente virtual de aprendizaje, en donde el estudiante es el responsable por su propio aprendizaje. Por ejemplo, pensé ahorita aquí, no es tal vez el mejor ejemplo que se me ocurre, pero pensé como para aprender un idioma, que ahora hay tantos recursos y cursos hechos en YouTube, cosas así, y hay aplicaciones como Duolingo, no sé si alguno ya exploró un poco Duolingo, yo en el pasado lo intenté, y es como una aplicacioncita donde vamos, ¿verdad? Vamos avanzando a nuestro ritmo. Vamos avanzando a nuestro ritmo, entramos, hoy voy a pasar este tiempo, voy a completar esta actividad Duolingo, paso un ratito y me van, y voy pasando de niveles. O sea, un juego interactivo, donde voy pasando de niveles, pero el ritmo es el mío. Quiere decir, por ejemplo, si Pamela está en Duolingo, comenzamos Duolingo hoy, no quiere decir que de aquí a una semana los dos hayamos avanzado igual. Diferente a un curso virtual como este, que se espera que todos avancen al mismo ritmo, entregando las mismas fechas. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con un currículum, hay que cumplir con fechas, hay que cumplir con entregas. Es diferente. Un ambiente virtual de aprendizaje, hay que vaciar nuestra mente de toda esta realidad. ¿Por qué? Porque los ambientes virtuales de aprendizaje se comenzaron a hablar antes de todo esto de la virtualidad. Pero la virtualidad, ya era complicado hablar de ambientes virtuales de aprendizaje y definirlos bien, que ahora con todo esto de la virtualidad se ha hecho mucho más complicado porque las personas piensan que todo es ahora un ambiente virtual de aprendizaje y no lo es. Entonces, un ambiente virtual, el rol del docente es de acompañar, de actualizar, de crear, de diseñar, de estar ahí en una plataforma trabajando, reflexionando cómo el estudiante va a resolver esta tarea, qué dificultades va a tener, orientando los caminos, trazando las trayectorias, pero para que el estudiante de forma autónoma entre y desarrolle sus aprendizajes. Claro que van a tener espacios de comunicación con el docente, en el sentido de que va a haber una situación, por ejemplo, en un ambiente virtual de aprendizaje podemos colocar un Google Form en donde el estudiante entre, responda a un cuestionario, un formulario, tipo una prueba corta, un quiz sobre un cierto tema, y el docente va a estar atento en el momento que entre la respuesta a ese quiz, pero no les va a decir, tienen hasta tal fecha para completar el quiz. ¿Ven la diferencia? El estudiante entra, responde, luego cuando el profesor recibe el quiz, ya va a calificarlo, le va a responder al estudiante con un feedback. Entonces, un ambiente virtual de aprendizaje debe tener esta característica. ¿Por qué? Porque la virtualidad no es la misma para todos, porque el desarrollo de aprendizajes a través de estos medios no es el mismo para todos. Uno de ustedes mencionaba, tenemos que ir a buscar, complementar, cómo resolver ejercicios. Claro, me imagino que ahora YouTube uno pasa colocando cosas matemáticas de cómo
seguir desarrollando estrategias matemáticas por explicaciones de otros profesores que lo han colocado en YouTube. Entonces, todo eso hace que no podamos ir todos a un mismo ritmo. Ahora, en un curso virtual, en un curso presencial que se ha hecho la obligación de ser virtual, es claro que no podemos pensar de crear un ambiente virtual de aprendizaje para desarrollarlo. Es por eso que el objetivo es que quede bien claro qué es un ambiente virtual de aprendizaje para cuando ustedes estén elaborando el de ustedes, el que vamos a proponer, entendamos estas características que lo definen. Bien, vamos avanzando. Okay. Dimensiones de un ambiente virtual de aprendizaje. Contempla dos dimensiones, una tecnológica y una didáctica. Y como les dije, lo maravilloso de esto es armonizar e integrar estas dos dimensiones. Por un lado, es necesario conjugar los recursos tecnológicos con los recursos didácticos, y esto quiere decir que los recursos tecnológicos son las herramientas que están a la mano del facilitador. O sea, un facilitador, ¿quién es el facilitador? El docente, para impartir los conocimientos e involucrar, llamar la atención al estudiante a utilizar esos recursos y a desarrollar esos conocimientos en su proceso de aprendizaje, mientras que los recursos didácticos son los que le dan sentido al aprendizaje. Esas recursos didácticos que pueden ser un pequeño video, una pequeña ficha, algo dinámico, es lo que le va dando sentido al aprendizaje, armonizando los elementos dentro del ABA en función de lo que se espera abordar con los contenidos. Fases de diseño de un ambiente virtual de aprendizaje. La primera fase es la fase de planeación, planeamiento. Esa fase es con papel y lápiz. Es la fase en la cual el docente está trazando una ruta, está idealizando cómo va a ser la plataforma, qué secciones va a tener, dónde va a colocar el inicio, dónde va a colocar las diferentes secciones, cómo va a armonizar eso dentro de una plataforma digital. Y no solamente eso, sino también va a planear a nivel de cuál va a ser la población, el público al que estará dirigido, qué nivel de escolaridad, cuáles objetivos, capacidades, o sea, todo lo que discutimos en la estructura conceptual del análisis de contenido, en las dimensiones cognitivas. Todo eso lo va a tomar en cuenta cuando esté planeando qué tipo de tareas, qué recursos, qué materiales, con qué material humano va a trabajar. Si soy solo yo, si vamos a integrar a un experto en informática, si vamos a distribuir los roles entre los diseñadores. Algo muy positivo es que un ambiente virtual de aprendizaje debería estar diseñado por varios expertos. Es por eso que mi propuesta que les voy a hacer de ambiente virtual de aprendizaje es, si bien cada grupo se va a enfocar en un diseño, pero todos somos los expertos que vamos a estar por detrás de todo un ambiente virtual de aprendizaje autónomo para el estudio de funciones. Entonces todos somos los expertos que vamos a retroalimentarnos, vamos a tratar de testar y verificar lo que se está planeando. Entonces esta fase de planeación es una fase reflexiva muy importante. La segunda fase es una fase de diseño. Ya es manos a la obra, diseño totalmente tecnológico en el cual debemos también explorar. Por lo general yo asumo que como son generaciones nuevas, la tecnología no les produzca mucho horror. Digamos, hay personas que realmente tienen un obstáculo trabajar con tecnología, pero supongo que ustedes no es el caso. Sin embargo, en los casos que lo es, hay que saber sobrellevar esa situación. Entonces, esta fase incluye ya el desarrollo del propio escenario en sí, la producción tecnológica de los contenidos, de los recursos. Acá se preparan tareas, actividades que van a orientar todo el proceso de aprendizaje dentro del ambiente virtual de aprendizaje. Luego está la fase 3, que ya es la operación, la puesta en escena del ambiente. El sitio se habilita, se dirige a la población estudiantil que se desea que interactúe con el escenario. Los estudiantes comienzan a interactuar, a desarrollar los materiales, los recursos, a realizar tareas y actividades propuestas. Y para lograr eso, entonces, los contenidos, el curso en línea debe estar accesible a los alumnos, debe estar diseñado en un, como dijeron al inicio, en un ambiente dinámico, atractivo en visual, soportado en un sistema informático educativo que contemple todos los elementos del diseño,
y del desarrollo de los contenidos. Y contar con un soporte técnico. Esto es ese mantenimiento constante que le vamos a dar, estar identificando si produce alguna falla, algún error, si hay algo que mejorar o actualizar, y asegurarse que siempre todo esté en acceso libre a los estudiantes. Es diferente en un ambiente virtual de aprendizaje, por ejemplo, es diferente tener incrustado una ventana donde esté el video a tener que darle clic y abrir otra ventana y ver el video de forma separada. O sea, todas esas conexiones cognitivas debemos de tomarlas en cuenta cuando estamos diseñando el ambiente para tratar de mantener siempre al estudiante dentro de un ambiente y no dentro de diferentes espacios. ¿Por qué? Porque si yo incrusto el video donde el estudiante le dé clic al video dentro del mismo ambiente y lo visualice, es diferente a que él redireccione el hipervínculo y se abra YouTube o alguna otra plataforma de videos y no solamente aparece ese video, sino aparecen otra serie de videos sugeridos y entonces va a haber distractores en donde o tal vez ni termine de ver el video o cuando termine de ver el video empiece a decir, ah, mira, vamos a ver este otro, este otro, este otro. El ambiente quedó atrás y no se desarrolló la línea cognitiva que se deseaba. Entonces, ven, es por eso que les decía que un ambiente debe estar soportado en una plataforma que permita dinamizar en un mismo escenario toda la secuencia didáctica, porque esos elementos influyen a mantener y captar la atención y el desarrollo de los estudiantes. Y la última fase, la fase de análisis retrospectivo, en el cual, una vez que el ambiente virtual de aprendizaje esté en operación, esté en constante ejecución, también debe existir un constante análisis, supervisión y monitoreo de lo que está sucediendo. Debe incluir la revisión de que se esté ejecutando todo de manera correcta, que los objetivos se estén cumpliendo, y una reflexión por parte del realizador, del designer, del ambiente, que permita mejorar la estructura y el contenido del escenario. Es una parte también reflexiva. Se comienza con una fase reflexiva del planeamiento, llevamos al diseño, en donde hay una discusión colectiva de los diseñadores, se lleva a la práctica, se operacionaliza y luego otra parte reflexiva para mejorarlo, discutir qué queda, qué se actualiza, qué cambia. Ese es el ambiente virtual de aprendizaje. A pesar de que les decía, un ambiente virtual de aprendizaje no lo podemos situar y decir, bueno, vamos a desarrollar este ambiente en 4 meses. Un ambiente debe tener un tiempo prolongado, considerable, debe estar accesible durante un espacio de tiempo en el cual permita a los estudiantes avanzar de forma significativa en la elaboración de sus tareas. Ahora, es claro que hay entornos que acompañan la presencialidad. Hay entornos que acompañan la virtualidad, como el entorno de mediación, como Google Classroom, pero esos entornos son herramientas que acompañan un proceso de un curso, un proceso de un curricular. Pero el ABA se trata en que prácticamente no va a haber contacto con el estudiante directo, sino va a haber un acompañamiento a distancia sincrónico. Es por eso, como les decía, que los ABA, su origen esencial, nació en la educación en línea, la educación a distancia. Y si ustedes ven, bueno, no, tal vez es difícil, pero si tienen un contacto de alguna persona de la UNED, por ejemplo, estoy hablando con una profesora de la UNED y me decía que ahí ellos, esta virtualidad no los tomó por sorpresa, sino que ya ellos tenían incluso tantas plataformas, abordajes metodológicos, didácticos y todo, que tenían ya recursos para poder crear realmente espacios virtuales para trabajar con los estudiantes, que se han preocupado y han trabajado bastante en educar a distancia. Y las recomendaciones finales para el diseño de un ABA es mantener un diseño organizado, atractivo para el alumno, tener un formato uniforme, que no sea un collage de colores o un collage de imágenes, que tenga un formato uniforme del curso y que sea de fácil navegación en ese ambiente. Poner instrucciones claras, como hablamos hace un momento, que todo sea comunicado de forma concreta, claro. Que los estudiantes puedan entender esas instrucciones de forma independiente y sean independientes de su quehacer en la práctica y evitar confusiones o estrés, en el sentido de que un estudiante está respondiendo no tiene que decir, ah, no entendí, o no puedo, o no me dejan escribir
o por qué tengo que escribir con punto, con coma, o por qué con el slash las fracciones. O sea, que no tenga que descubrir o preocuparse en el formato tecnológico, sino que hayan siempre indicaciones claras de todo lo que debe considerar el estudiante para realizar las actividades de forma exitosa. También importante los ABA, como en cualquier otro contexto, es acercar la realidad a los intereses de los alumnos y las tareas y actividades desarrolladas que también contemplen esa naturaleza. También que sean significativas, en la cual estas actividades permitan la transferencia de nuevos conocimientos a otros escenarios. Es muy importante cómo comenzar atrayendo al estudiante con cosas accesibles que ellos pueden hacer. Por ejemplo, ahora el lunes que estuve con los estudiantes, después de tener una introducción y un periodo de motivación, en los últimos minutos empezamos con una lluvia de ideas, con cosas que yo sabía que ellos iban a desarrollar sin hablar mucho, como qué es un plano cartesiano, qué se puede colocar en un plano cartesiano, y comenzamos una lluvia de ideas en donde tal vez no tenía directamente relación con funciones, pero al final terminamos hablando de funciones, terminamos hablando de características generales de las funciones, a nivel gráfico, a nivel de ubicarlos en el plano, y entonces se van construyendo. ¿Por qué? Porque son tareas en las cuales se permiten hacer transferencia de conocimientos nuevos que ya se supone que ellos tienen a otros escenarios. Espacios de socialización es muy importante en un ABA, que hayan foros, blogs, que hayan chats, que pueda tener una ventana de chat entre participantes o chat con el facilitador. Esos espacios de socialización son importantes, o incluso una red social asociada a ese ambiente virtual de aprendizaje, donde van a la red social y se conectan con la comunidad que forma parte del ambiente virtual de aprendizaje. Eso es importante también. Direccionar los alumnos a un resultado final. Como les decía, a pesar de que el ABA no está dentro de un curso, debería de estar convergiendo todos a que los estudiantes lleguen a un cumplimiento objetivo final de qué aprendizaje va a desarrollar, qué conocimientos o capacidades se están fortaleciendo. También actividades evaluativas de carácter formativo en la cual los estudiantes puedan de diversas formas testar los conocimientos adquiridos, poner en práctica y medir objetivamente si están aprendiendo o no. Como ya les dije, a través de formularios, de encuestas, hay varios recursos tecnológicos que ahorita hacen quiz, pequeñas pruebas, todo eso se puede implementar. Y finalmente, usar diferentes estrategias que se adapten, recursos que se adapten a las necesidades de los estudiantes. O sea, pensar en una población diversa, pensar en que van a haber estudiantes que van a necesitar una secuencia básica de todas las instrucciones y tal vez otras actividades más retadoras, más desafiantes, recursos de más fácil manejo, otros un poco más difícil. Toda esa diversidad tiene que estar contemplada en el ABA. Diversidad en herramientas tecnológicas que no solamente organicen el ABA sino de forma coherente, sino que también respalden las intenciones didácticas que se definen y que se pretenden desarrollar con el ambiente virtual de aprendizaje. Y finalmente ya, me pasé unos minutitos, pero para terminar, en los próximos 2 minutos, tareas tecnopedagógicas. Esto lo pueden complementar también en el video que les sugerí del TIPAC. Para Leuc en 2017, un autor que leí bastante para el diseño de tareas tecnopedagógicas, él define lo siguiente: los profesores deben de experimentar por sí mismos, como aprendices, las potencialidades y limitaciones de herramientas digitales en el aprendizaje de la matemática, y así adquirir conocimiento sobre cómo los alumnos pueden aprender matemática en varios ambientes digitales. O sea, ustedes como profesores deben experimentar por sí mismos GeoGebra, Excel, plataformas digitales, herramientas de elaborar quizzes, herramientas de evaluación, herramientas de consolidación, plataformas para crear hipervínculos, videos, infografías. Deben experimentar por sí mismos las potencialidades y limitaciones de herramientas digitales. ¿Para qué? Para que luego puedan adquirir el conocimiento y poder ubicarse en función de los alumnos de cómo estos pueden aprender en ambientes digitales. Una vez hecho esa exploración propia, entonces este mismo autor define tarea tecnopedagógica como procesos pedagógicos en que los alumnos, oigan, son los alumnos
los que son capacitados con habilidades amplias para explorar y reconstruir y explicar conceptos matemáticos usando herramientas integradas en un ambiente rico en tecnología. ¿Ven? Entonces, ¿qué son tareas pedagógicas? ¿En quién están centradas las tareas tecnopedagógicas? En los alumnos. Una tarea tecnopedagógica, una tarea en la cual el profesor proyecte GeoGebra y lo use él para modelar una función o representar una gráfica, eso no es una tarea tecnopedagógica. Una tarea tecnopedagógica está enfocada a que el alumno, ¿verdad?, realice una actividad matemática en donde ellos son capacitados por la propia tarea para explorar, reconstruir y explicar conocimientos matemáticos mediados en ese conjunto de herramientas en un ambiente rico en tecnologías. O sea, un ABA es un conjunto de una secuencia de tareas tecnopedagógicas. Y estas tareas apuestan a un proceso de enseñanza y aprendizaje exploratorio. El estudiante entra de forma autónoma, explora y desarrolla su aprendizaje. Para este mismo autor, él presenta un cuadro teórico sobre conocimiento para la elaboración de tareas matemáticas digitales. Mathematics Digital Task Design Knowledge. Para este autor, este conocimiento es la integración en simultáneo de 4 conocimientos. 1, el conocimiento matemático. 2, el conocimiento didáctico. Y ahora los otros 2, el conocimiento didáctico de la tecnología y el conocimiento de la propia tecnología. No solamente debo conocer la tecnología, sino cómo conocer desde la didáctica esta tecnología. ¿Qué potencialidades didácticas tiene esta tecnología para tratar este conocimiento matemático y mantenerlo dentro de la estructura del propio conocimiento didáctico específico de funciones, por ejemplo? Entonces acá, para el autor, reconocer las potencialidades, debe existir un reconocimiento de las potencialidades y limitaciones de una tecnología específica para el desarrollo de aprendizajes, de objetivos de aprendizaje específicos durante la resolución de una tarea matemática. Entonces, así se definen las tareas tecnopedagógicas, tareas que van a enriquecer los ambientes virtuales de aprendizaje. Bien, entonces, para concluir la sesión, damos por acabada hoy la sesión del jueves 10 de septiembre y damos por también cerrado este tema de tareas matemáticas e integración de la tecnología en el tratamiento didáctico de las funciones. Bien, entonces sería todo por hoy. Recuerden consultar las diferentes indicaciones de las tareas. Si tienen dudas o consultas, me las pueden hacer llegar. Y continuación exitosa del trabajo que están desarrollando. Como les decía en el audio, los motivo a que sigan trabajando, dando lo mejor de ustedes. En estos días también ya les voy a mandar la nota de las 3 primeras tareas, pero estoy bastante satisfecho con las tareas. Han completado satisfactoriamente lo que se ha solicitado. Ustedes son muy responsables y muy detallistas en las tareas, eso es bastante bueno. Noto y visualizo el esfuerzo, la dedicación que invierten para cumplir con las tareas. No solamente hacen lo que se les solicita, sino siempre avanzan un poquito más. Unos un poco más que otros, pero en general todos avanzan un poco más, tienen criterios y respuestas reflexivas bastante profundas. Entonces es tiempo de ir saliendo de esa zona de confort llamada estudiante de formación, a ir posicionándonos cada vez más con la identidad docente y saber que un docente siempre está trabajando. Un docente siempre está trabajando, siempre está calificando, siempre está pensando en la clase, siempre está teniendo una actividad laboral muy dinámica. Y entonces es por eso que quiero que ustedes estén motivados, que no se sientan. A veces mi pensar es, ¿será que se están sintiendo que hay mucho trabajo, que les dejo muchas tareas, que las tareas son muy grandes por cumplir? O sea, todas esas inquietudes también pasan por mi mente, no lo crean, me pasa y digo yo, ¿será que los estoy abrumando con la cantidad de trabajo? ¿Será que...? Pero al ver las tareas, veo que están dando la talla, entonces digo yo, bueno, ahí van, ahí van. Siéntanse motivados y si tienen alguna particularidad también que estén viviendo por causa de toda esta crisis,
que no solo es sanitaria, social, económica. Sepan que también estoy abierto a escucharlos, acompañarlos y comprenderlos en todo lo que sea necesario, y que podamos estar motivados en dar lo mejor también para que durante el desarrollo de las horas práctica profesional, que tengo grandes expectativas, poder verlos también con interesados, motivados, deseosos de estar ahí. ¿Por qué? Porque algo que caracteriza a un docente es la pasión con la cual él enseña. Entonces, yo trato de que cuando ustedes me vean exponiendo un tema, me vean presentando, me vean apasionado por lo que estoy haciendo, apasionado por el trabajo que estoy desarrollando, y que ustedes también puedan aprender de esa pasión y decir, bueno, si hoy me tengo que acostar a las 3 de la mañana preparando una clase, pensando, reflexionando, que lo puedan hacer con ganas, con pasión, y aprovechar este tiempo y este proceso virtual que estamos viviendo. Mantener la mente ocupada también en esto, a pesar de tanta necesidad que hay allá afuera, y que incluso podemos tener necesidades también en nuestras propias casas, que podamos tener un equilibrio y refugiarnos en esa pasión que perseguimos, el ser educadores, el ser buenos educadores, y que sepan que ustedes lo son buenos educadores, serán buenos educadores, y que entonces se posicionen en ese quehacer, lleven esa pasión a este momento de formación como estudiante. Bien, entonces eso sería todo. Muchas gracias por participar de la sesión y un feliz resto del día. Gracias, profe. Igual. Muchas gracias a usted, profe. Sí. Gracias. Nos Ujú. vemos. Chao. Chao, chao.